Buenas tardes, compañeros de cuarto semestre de la materia Historia de México 2. El día de hoy hablaremos acerca del imperio de Maximiliano de Habsburgo, que abarca los años de 1864 a 1867. En una clase anterior dentro del aula virtual les había solicitado investigar qué fueron los tratados de Miramar. Si bien recordamos nuestra investigación, los tratados de Miramar fueron firmados entre miembros del Partido Conservador y miembros de la Casa Imperial de Austria. Si nosotros recordamos, aquí en México se estaba suscitando la Guerra de Reforma, una lucha entre liberales y conservadores, y como una opción para que México entrara en una estabilidad, se había pensado en una forma de gobierno de tipo monárquico. Termina la Guerra de Reforma y algunos conservadores siguen pensando que la única forma de que el país siga adelante era traer a un monarca extranjero. Por lo cual un personaje llamado Juan Nepomuceno Almonte, conde de Monteleón, visitará al rey Napoleón III, el rey de Francia, para que mandara a alguien que gobernara México de forma monárquica. Se le invita que se solicite a Maximiliano de Habsburgo aceptar el trono. Esta comitiva de conservadores visitará el Palacio de Miramar y ahí firmarán los dichosos tratados de Miramar, donde se solicita que Maximiliano de Habsburgo con su esposa Carlota vengan a gobernar a México. También estos tratados, si recuerdan ustedes, se condiciona a México a pagar el transporte del emperador Maximiliano, se condiciona a México a pagar el gasto de honorarios de los soldados, el gasto de honorarios de la corte que venía acompañando a Maximiliano, y que México estaba dispuesto a aceptar la monarquía. Bueno, bajo esas condiciones, bajo las condiciones del Tratado de Miramar, vendrá Maximiliano de Habsburgo a gobernar México. ¿Cuándo llegará Maximiliano de Habsburgo a México? Maximiliano de Habsburgo, si alcanzamos a ver aquí en las letras, llegará el 28 de mayo de 1864. Él llegará al puerto de Veracruz en un barco llamado, o en una fragata llamada Novara. Dice la historia que los conservadores estaban muy felices de que viniera el emperador. Sin embargo, el resto de la población mexicana no sabía quién era Maximiliano de Habsburgo, no lo conocían y tampoco tenían un interés en que viniera a México a gobernar un monarca. Por lo tanto, cuando llegan Carlota y Maximiliano al puerto de Veracruz, el recibimiento que tienen es muy triste. De hecho, cuenta la historia que Carlota llorará desconsolada por el recibimiento que tuvo en el puerto de Veracruz. Posteriormente serán trasladados a la Ciudad de México. Se hace toda una festividad por la llegada del emperador a través del Partido Conservador. Vivirán un tiempo en lo que será el Palacio Nacional, pero tampoco ahí les irá muy bien. Cuenta la historia que el Palacio Nacional era un lugar muy sucio, infestado de pulgas. Cuenta la historia que el emperador Maximiliano tuvo que dormir en una mesa de billar debido a que era muy alto, ahí pudo descansar, y también para evitar infestarse de pulgas que había en el palacio. Era un lugar muy sucio, a las afueras había un mercadillo, la gente hacía ruido, las calles eran muy sucias y por lo tanto Maximiliano de Habsburgo decide trasladar su residencia a lo que nosotros conocemos como el castillo de Chapultepec. Para poder llegar del castillo de Chapultepec hacia la Ciudad de México, él ordena construir un camino que nosotros llamaremos el Paseo del Emperador. En el Paseo del Emperador, hoy lo conocemos como el Paseo de la Reforma, era una calle recta parecida a los Campos Elíseos que hay en París, donde se hacían desfiles militares y Maximiliano tiene la idea de construir una calle similar a estas que estaban en Francia, con la finalidad de que él pudiera trasladarse de Chapultepec hacia la Ciudad de México. Y hoy en día existe esa avenida, pero actualmente la conocemos como el Paseo de la Reforma.
Bueno, ¿qué otra característica vamos a tener de Maximiliano? Si vemos aquí en las letritas pequeñas dice Maximiliano trae ideas liberales. En el siglo XIX en Europa permean las ideas del liberalismo. Sí, Maximiliano de Habsburgo no era una persona cerrada a las ideas monárquicas, sino al contrario, él le gustaba las ideas o simpatizaba con las ideas del liberalismo. De hecho, se ha creído que era más liberal que el mismo Benito Juárez, ¿verdad? Él llega aquí a México, traído por los conservadores. Sin embargo, los conservadores, al ver sus acciones de gobierno, se empiezan a desilusionar de Maximiliano de Habsburgo. Él pensaba que traía unas ideas absolutistas, monarquistas. Sin embargo, su forma de pensar era de corte liberal. Bueno, vamos a tener que lo primero que hace llegando a México es viajar por todo el país. Él decide conocer el país, se enamora de la cultura mexicana, le atrae mucho las tradiciones y costumbres de México. Vamos a ver retratos del emperador Maximiliano de Habsburgo vestido, perdón, a la usanza charra, ¿verdad? Con su sombrero, su traje de charro, montando a caballo, y decide recorrer todo el país. Recorrerá el país, dejará a su esposa Carlota como regenta en la Ciudad de México. Una regenta es un gobierno provisional, mientras él, en este caso, conoce todo el país. ¿Qué caracterizarán, perdón, al gobierno de Maximiliano de Habsburgo? Vamos a tener que, primeramente, divide a México en 50 departamentos o 50 entidades. Él pensaba que para administrar de manera correcta al país, el gran territorio de México, sería necesario hacer una nueva división territorial y decide dividir al país en 50 departamentos o entidades. ¿Qué más va a hacer? Empieza a nacionalizar los bienes del clero. Lo que habían hecho las leyes liberales del 55 con la ley de desamortización, expropiar bienes ociosos, tierras ociosas del clero. Maximiliano de Habsburgo lo reafirma. Empieza a vender, a expropiar propiedades del clero, lo cual no es visto bien por la iglesia. Vamos a tener que permite la libertad de culto, permite la libertad de prensa. También son leyes que no eran muy bien vistas por el Partido Conservador y sobre todo por la Iglesia. Vamos a tener que reduce la jornada laboral. Uno de los puntos importantes en el gobierno de Maximiliano es reducir la jornada de los trabajadores. Si un trabajador laboraba 14, 16 horas, él dice que esta jornada laboral se debería de reducir hasta 12 horas o 10 horas de trabajo. Permite o da derecho a la huelga. Los trabajadores no se podían manifestar, no podían manifestar sus inquietudes, los abusos que tenían los patrones hacia ellos, y con el gobierno de Maximiliano se permite el derecho a la huelga, donde los obreros puedan manifestar su inconformidad en de los objetos o malos tratos que están haciendo en su fuente de trabajo. Vamos a tener también que se prohíbe la explotación a los indígenas. Como lo dije al principio, Maximiliano de Habsburgo siente simpatía por la cultura y la tradición mexicana, y por lo tanto piensa que proteger a los indígenas sería una buena política de gobierno, de la explotación de los hacendados. Eh, bueno, vamos a tener que Maximiliano de Habsburgo será abandonado por el Partido Conservador por sus ideas de carácter liberal. En Europa vendrá la llamada Guerra Franco-Prusiana, por lo cual Napoleón III decide retirar sus tropas de México. Ya no le dará el apoyo a Maximiliano de Habsburgo, decide llevarse a su ejército hacia Europa para pelear contra Otto von Bismarck y el rey Guillermo en la guerra llamada Franco-Prusiana. Su esposa Carlota no deja que abdique al poder, a pesar de que ha sido abandonado Maximiliano. Carlota piensa que solicitando el apoyo del Papa Pío IX
él podrá ser rescatado. Carlota viaja a Italia, se entrevista con el Papa le niega el apoyo, Napoleón III le niega el apoyo y perderá la cordura quedando loca, Carlota. Aquí en México, Maximiliano de Habsburgo, y con los pocos conservadores que le siguen, como Tomás Mejía y Miguel Miramón, intenta resistir el avance de los liberales. Al final de cuentas, él será encerrado en la ciudad de Querétaro, asediado, entregado, y Benito Juárez le hará un juicio. Benito Juárez consideraba que todo extranjero que pisara territorio mexicano debería ser considerado como traidor, y el traidor, su máxima pena es la muerte. Maximiliano será fusilado el día 19 de junio de 1867 en la ciudad de Querétaro, en el llamado Cerro de las Campanas. Y así terminará el imperio de Maximiliano. Bueno, compañeros de cuarto semestre, agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago Francisco. Y hasta la próxima, nos veremos en una clase en el aula virtual Liceo Londres. Gracias.